E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho a senhora Noemi. Como levar, bem? Muy bien, obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? Fueron más de 30 años de sufrimiento. Mais de 30 anos. Sí. Se acuerda como empezou? Sí, empezó con mi niñez. Cuando nací de una madre soltera, rechazada por mi padre. Fui a vivir con mi abuela para que mi mamá pudiera trabajar. Y después, a los 8 años, me voy a vivir con mi mamá y su pareja que había formado ella, su familia. Y bueno, ahí empieza todo mucho peor, mi calvario. Cuando empecé a vivir con ellos me doy cuenta que tenían un hogar totalmente destruido, que había muchos golpes, había mucha violencia y había mucha necesidad. Estaban viviendo muy, muy mal, vivían alquilando, nos mudábamos todo el tiempo porque no les alcanzaba para pagar el alquiler y bueno, y ahora era una boca más para comer, ¿no? Entonces mi mamá tuvo que empezar a trabajar también y yo tuve que quedarme a cargo de la casa y de 3 hermanitos que tenía. Y bueno, y todo eso fue muy difícil para mí, un cambio muy grande. Y aparte de ver todos los maltratos y todos los golpes que mi mamá recibía por parte de mi padrastro, que era un hombre muy violento, y aparte que yo también recibía los golpes por querer defender a mi mamá. Y bueno, y todo esto trajo más problemas y más problemas en la familia, hasta que llegó un día que bueno, mi mamá tuvo que viajar por un problema de salud y me quedé a cargo de 2 de mis hermanitos junto con mi padrastro. Y en esa ocasión él aprovechó para abusar de mí. Yo tenía 9 años en ese entonces. Cuando mi madre vuelve, yo le comento a mi mamá y ella no me cree. Ella piensa que lo hago porque no lo quería, porque no era mi papá o porque quería perjudicarlo. Y bueno, y todo esto sigue. Al no creerme mi mamá, todo este abuso, este maltrato sigue todos los días. Aparte también los maltratos de parte de mi mamá, porque como yo le contaba y ella no me creía, terminaba golpeándome. Y bueno, y después de paso también me llevan a la casa de los espíritus porque pensaban que era una nena rebelde, que traía muchos problemas a la familia. En esa casa de los espíritus a mí me hacen baños, me hacen, no sé, me dan cosas para tomar, pero no me ayudaba en nada, sino que me volvía muchísimo más rebelde y también con mucho odio. Vivía muy perturbada a pesar de ser muy chiquita, no dormía por las noches, por miedo y por todo lo que estaba viviendo y porque también veía cosas, a pesar de ser muy chica veía cosas, veía sombras, escuchaba voces todo el tiempo que me decían bueno, que yo no servía para nada, que tenía que haberme muerto, que no tenía que haber nacido. Y todo eso, bueno, me llevó a vivir en una infancia así, muy, muy fea. Y aguanté eso durante más de un año, hasta que decidí escaparme de la casa donde vivía con mi mamá y su pareja. Y bueno, cuando decido escaparme voy a buscar a mi abuela, porque yo necesitaba que alguien me crea lo que yo estaba viviendo. Porque había manoseos delante de mi madre, pero ella lo tomaba como que eran caricias de mi padrastro. Y yo me sentía muy mal, porque yo me sentía manoseada, usada, abusada todo el tiempo, maltratada, no teníamos a veces para comer, dejé de ir al colegio, no tenía zapatillas para ir al colegio, me ocupaba de la casa, de los niños, y vivíamos una vida totalmente miserable. Y en todo eso, bueno, a pesar de todo lo que vivíamos, yo quería a mi mamá, pero la veía sufrir tanto por ser tan golpeada, tan maltratada, pero no podía ayudar en nada. Hasta que decidí escaparme y bueno, cuando encontré a mi abuela le conté, que fue lo que ella sí me creyó, y bueno, y todo esto llevó a las autoridades, a las instituciones. Bueno, yo terminé en un instituto de menores, desde los 10 años hasta los 16 años. Bueno, ahí no fueron fáciles las cosas tampoco, porque en un instituto de menores es muy difícil convivir también con otros niños que padecen muchas otras cosas, iguales a las nuestras.
Y bueno, salí de ahí a los 16 años. Y bueno, decidí empezar a trabajar, a hacer una vida. Dije, bueno, por fin, ahora sí, voy a disponer de mi vida. Tenía una prima que se hacía cargo de mí, que me había permitido vivir en su casa y yo trabajaba. Y en eso de ir a trabajar, conocí a una persona, me enamoré y decidimos juntarnos porque yo me quedé embarazada. Y pensé que bueno, era el principio de mi felicidad, porque al principio era todo muy lindo. Yo dije, bueno, yo voy a vivir feliz, no voy a tener el matrimonio que tuvo mi mamá, no voy a repetir la historia, pero no fue así. Al poco tiempo que nació mi nena, empezaron todos los problemas. No teníamos dónde vivir, vivíamos de prestado, alquilábamos, nos íbamos de un lado para el otro porque no nos alcanzaba el dinero. Después los problemas económicos se agravaban muchísimo más, muchas veces no teníamos para comer, tenía que salir a pedir para poder darle a mis hijas. Tuve que dejar a mis hijas en cualquier lado, que alguien me las pudiera cuidar para poder trabajar, para que pudiera alcanzarnos el dinero. Y aún así no nos alcanzaba, vivíamos muy mal. Y bueno, todo esto llevó a traer también enfermedades. Yo sufría muchísimos dolores de cabeza. Así en ese estado fueron creciendo mis hijas, en un hogar violento, un hogar lleno de necesidades, un hogar lleno de vicios, de alcohol, de malas juntas, donde a pesar de que no teníamos para comer, siempre había para estar en mi casa llena de alcohol. Entonces, pero no teníamos para comer, pero sí teníamos para alcohol. Y todo eso fue llevando a un hogar lleno de cosas muy feas para mis hijas. Y ahí se criaron ellas. Y hasta que llegó un momento que yo intenté con todos los suicidios que tenía, que intenté quitarme la vida más de 3 veces, tomando alcohol mezclado con pastillas, golpeándome la cabeza de tal manera hasta caer desmayada, encerrándome en la habitación para ahorcarme, y bueno, y después golpes entre mi esposo y yo porque me ponía violenta, porque quería quitarme la vida y él terminaba golpeándome para hacerme reaccionar, que no lo hiciera, y todo eso lo veían mis hijas. Y después que nunca estaba en mi casa, porque vivíamos trabajando, nuestras hijas estaban solas, criándose también llenas de violencia ellas. Y todo eso nos llevó, bueno, llegó un momento que yo ya veía las cosas tan mal, que todas las perturbaciones que tenía, que no dormía de noche, y decidí, dije, bueno, listo, ya está. Intenté tantas veces quitarme la vida de tantas maneras y no lo logré. Esta vez no voy a fallar y no quiero seguir más así porque no le veía solución, buscaba por todos lados y no encontraba solución. Buscaba en muchos lugares, buscaba que alguien me ayude, que me dé... Iba a los médicos para ver qué tenía, qué problemas por qué tenía esa hemorragia, por qué sufría los dolores de cabeza, pero no me encontraban nada, me mandaban al psicólogo, pero no encontraba una solución. Entonces dije, me acuerdo que fue una noche, dije, bueno, agarré a mi nena que era chiquita, era un bebé, dije, bueno, me la llevo conmigo y voy a tirarme debajo de en las vías del tren, porque esa es la salida. Porque yo no tenía más fuerzas para pelear, ya no tenía más fuerzas para luchar el problema que estaba viviendo. El problema de pareja, peleas con mi marido, los vicios del alcohol, mis hijas que se golpeaban entre ellas, las necesidades que teníamos, la falta del hogar, la falta de alimentos, era todo un problema. Entonces yo no le veía salida y dije, bueno, me voy a hacer esto. Cuando iba en el colectivo, bueno, fue que ahí fue que mi vida empezó a cambiar a partir de ese momento, ¿no? Porque cuando yo iba en el colectivo vi la iglesia con las luces encendidas y me recordó de los programas que yo había visto en la tele algunas veces y decidí bajarme. En vez de bajarme en la estación, que faltaban 4 paradas para bajarme a la estación, decidí bajarme en la iglesia y decidí entrar en la iglesia. Y había dos obreros que me atendieron en ese momento y ellos se tomaron el tiempo, a pesar de que ya la iglesia era muy tarde, se tomaron el tiempo de atenderme, de hacer una oración por mí
de invitarme a los días viernes, a los días domingo, a decirme que Dios me amaba, que yo no tenía por qué estar sufriendo de esa manera, porque me hablaron muchísimo, me leyeron la Biblia, me hablaron de Quanto Dios. tempo, mais ou menos, quedaram hablando com você? Se quedaron como 2 horas, Ajá. obispo. Se quedaron como 2 horas, cuando ellos tenían que ya irse porque ya era tarde. Pero ellos se quedaron 2 horas hablando conmigo, orando, dándome una orientación, que yo salí como que había dejado un peso enorme. Salí totalmente llena de esperanzas. Todas esas esperanzas que yo ya había perdido, las recibí en ese momento. Y tomé un colectivo para volver a mi casa, cuando la intención no era volver a mi casa. Y esa noche, Sin quitarse la vida. y sin quitarme la vida y sin matar a mi hija, porque no solamente me iba a quitar la vida yo, sino que también iba a matar a mi nena. Y volví a mi casa y esa noche fue dormir, creo que por todo lo que no había dormido durante tantos años. Fue una paz y después fue aferrarme a empezar las cadenas, a escuchar las orientaciones que me daba el pastor. Me decían, vení los viernes, vení los domingos, yo iba, me aferraba, no importaba si llovía, si hacía frío, si hacía calor, no me importaba. Yo necesitaba cada vez más de ir a buscar de esa paz. Usted sabe que es esto lo que hace toda la diferencia. Llegar a la universal para muitas pessoas ha sido uma grande dificuldade. Pero, em la realidade, chegar a la universal é o mais sencillo. Pero não sirve solo chegar. Ademais de venir, há a necessidade de oír. Há a necessidade de hacer caso a la orientação basada em la palavra de Deus, que foi o que sucedeu com você. Sí, obispo. El pastor habló de la necesidad de perseverar, Sí. de hacer la cadena, y usted la hizo, ¿no Y es la esto? seguimos haciendo, porque eso hay que seguir perseverando, porque yo no quiero mirar atrás otra vez. Yo ahora encontré una vida que Dios me dio que es totalmente diferente. Por ejemplo, Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra casa propia. Y le digo nuestra casa propia porque estoy con mi esposo, ese hombre que nos golpeábamos tanto, que hoy en día es otra persona. Estamos liberados de los vicios del alcohol, los dos. Estamos libres de esas peleas, de esos malos tratos. Tenemos una vida económica bendecida porque tenemos una casa, conquistamos un auto 0 kilómetros. Nuestras hijas también. no tenía siquiera para comer. No teníamos ni para comer. Ajá. Y ahora nosotros, gracias a Dios, podemos darnos el gusto de irnos de vacaciones, de comer lo que queremos. Tenemos una familia que nos podemos sentar a la mesa a compartir cuando antes no se podía porque volaban los platos. Y había más alcohol en la mesa que comida. Y ahora es diferente. Ahora nuestra mesa tiene alimentos, tiene una familia unida que charla, tiene una familia que está compuesta gracias a Dios, porque estamos compuestos gracias a Dios, donde mis hijas también a través de llegar a la presencia de Dios consiguieron muchas bendiciones, tienen sus casas y tienen sus autos, cosas que nosotros no tuvimos y nos costó un montón. Y gracias a Dios tenemos una vida totalmente bendecida, no solamente económicamente, sino también en lo sentimental y en la salud, que es lo principal. En la salud, que yo me curé de las hemorragias, me curé de los tumores que desaparecieron totalmente. Porque cuando me fui a hacer los estudios, el médico me dijo que nunca tuve tumores, cuando yo tengo estudios que sí tenía tumores. Y gracias a Dios hoy en día ya no tengo más eso. Y bueno, eso es en lo que Dios nos ayudó en todo, en todas las áreas. Yo puedo decir que gracias a Dios, yo cuando entré, el primer día que entré en la iglesia fue el cambio, empezó una transformación y Dios sigue una transformación en mí y en mi familia. Vida nueva. Es una vida totalmente nueva. Será que Dios la bendiga mucho Muchas más. gracias, obispo.